Yo no sé si todos podemos emprender, pero sí creo que todos tenemos al menos la posibilidad de intentarlo en alguno de todos los aspectos que nos rodea en nuestra vida. A la hora de hablar de emprendedurismo hay un montón de puntos o de cuestiones en los que podríamos hacer hincapié o de los que podríamos hablar. Y creo que uno de los más importantes es el hecho de que hablemos y de que contemos nuestra historia, me incluyo, los emprendedores chicos, los que estamos transitando los primeros pasos en el camino de generar una pyme, un negocio unipersonal, cualquiera sea el emprendimiento. Porque esto es lo que hace que la historia sea contada en primera persona, con luces y sombras, y que la gente lo pueda tomar como algo potable, como algo real dentro de su vida. Muchas veces escuchamos contar la historia por grandes empresarios ya consagrados, pero muchas veces esto también genera que se lo vea como algo utópico, alejado de la realidad, como la suerte que corre para un pequeño grupo. De acá la importancia de que hablemos los chicos, los que estamos arrancando. Muchas veces se escucha el concepto de que para emprender necesitamos grandes cantidades de recursos, siendo que en realidad muy pocas veces es así. En realidad, casi nunca necesitamos ni una idea que cambie al mundo, ni crear un objeto revolucionario, ni una cuenta bancaria con muchos dígitos, ni grandes estudios. La mayoría de las veces, el emprender está más a la mano dentro de lo cotidiano, dentro de lo que nos gusta o de lo que sabemos hacer, y no buscándolo en grandes cosas alejadas de nuestra realidad. Hay una óptica que me la hizo entender un empresario muy reconocido de la ciudad de Rafaela, que admiro muchísimo y que tiene una mirada muy copada para mí de las cosas, que es que para emprender no necesitamos generar un negocio que venda o que fabrique un producto tangible, como era quizás hace 40 o 50 años atrás. El concepto va mucho más allá de eso, es mucho más amplio. Hoy en día podemos emprender dentro de la empresa de alguien más, como empleado, o dentro de un club, o dentro del sistema político o del educativo. Emprender va más allá del concepto tradicionalista que a veces tenemos con nosotros. Emprender es revolucionar algo, es mejorar la manera en la que algo quizás ya se venía haciendo, es crear, pero muchas veces va más allá de lo que por lo general creemos que es crear un objeto o venderlo. Esto es un poco en general lo que creo del emprendimiento, qué es para mí y cómo lo siento. Yendo a mi historia, yo siempre digo que la semilla del emprender estuvo en mí desde muy chico y de manera muy implícita. De pibe siempre era el que desarmaba los autitos y con los motorcitos creaba otras cosas, armaba, desarmaba, muchas veces rompía en el proceso. Conforme fueron pasando los años, cada vez me gustaba más eso. Y en paralelo a hacer la escuela técnica secundaria, empecé a crear en casa un tallercito. Era un taller muy básico, herramientas muy rústicas, sabía muy poco, como casi todos a esa edad, pero iba haciendo algunas cosas en mi casa y para conocidos. Conforme seguía pasando el tiempo, cada vez lo iba mejorando un poquito más y cada vez iba sabiendo hacer más cosas. Recuerdo, por ejemplo, que en mi cumpleaños número 14 o 15, mis viejos me preguntaron qué quería de regalo. Y yo, lejos de pedir un celular o una consola de videojuegos que podía llegar a estar de moda en ese momento, como pedían mis amigos, pedí una sierra, por ejemplo. Por eso siempre digo que fue algo como muy implícito, que se fue dando naturalmente. El tiempo siguió pasando, seguía aprendiendo cada vez un poquito más, cada vez rompía menos cosas, y cuando llegué a los 16 años, se me planteó algo que creo que a todos, más o menos en esa edad, en mayor o menor medida, se nos plantea, que es querer hacer unos mangos para el fin de semana, para nuestros gustos, sin tener que pedirle a nuestros viejos. Entonces me pongo a hablar con ellos, con mis papás, que también son emprendedores y muchas veces un faro para mí, y les comento esto, que quería generar algo con el taller, quería generar ingresos, quería fabricar algo, arreglar algo. Entonces ellos me tiran como idea, ¿por qué no haces parrillas? Yo me pongo a pensar y digo, che, qué cosa más argentina que la parrilla. Es casi tanto como el mate, está en todas las casas, incita a la juntada. Es muchas veces la excusa para juntarnos y pasarla bien. Entonces de esa manera decidí arrancar, fabricando 3 parrillas en el garaje de mi casa con 16 años. Pasó un corto periodo de tiempo, una se la vendí a un amigo, otra se la vendí a un conocido de mi familia y otra a la chica de la ferretería de mi barrio. Mi amigo me pidió si después no le hacía un bracerito y una palita como para completar el juego para el asador. El conocido de mi familia me pidió si con unos restos de material que tenía en su casa no le hacía una pequeña puertita que él necesitaba. Y la chica de la ferretería, que probó la parrilla y le gustó, me pidió si no le hacía 3 o 4 para poder vender ella en su negocio.
Y así fue como, sin darme cuenta, sin casi buscarlo, se puso a mover la rueda del emprendimiento, que es lo que yo le digo dentro de mi vida. Esta rueda no giraba de manera fluida, pero había dado un giro de 180 grados, que es el más difícil, que es el arrancar. Y arranqué con muy pocos recursos, porque tiempo no tenía demasiado, porque hacía la escuela técnica secundaria, que consumía gran parte. No tenía demasiado lugar porque estaba en el garaje de mis viejos, bastante limitado, y las herramientas eran súper rústicas y básicas. De lo que sí tenía mucho eran ganas, querer hacer, ir para adelante. El primer periodo del emprendimiento dura 2 años, que fueron 2 años que yo disfruté un montón, que digo que la balanza da en positivo y que estuvieron geniales, pero no todo es color de rosas. Porque lo que empezó como un pequeño banco de trabajo con un tablerito de herramientas en el garage, al lado del auto, empezó a tomar el garage y empezó a hacer una fábrica dentro de casa, donde las quejas de los vecinos por los ruidos era constante, donde con las barras y las planchas de material había marcado las paredes, el piso, el techo, casi que el auto de mi viejo. Y hubo una situación que fue como un quiebre en este emprendimiento dentro de casa. Un amigo me pide un trabajo medianamente grande para ese momento, que era una escalera. Quizá me extralimité en tomarlo, pero como buen ambicioso lo tomé. Empecé a fabricar la escalera, estaba quedando de 10, yo estaba chocho, el cliente también. Pero llegó el día de pintarla. No tenía lugar en el garage, no tenía lugar en el patio de atrás de mi casa, así que opté por sacarlo al patio de adelante. La saco, preparo los caballetes, preparo la pintura con el soplete, con el compresor. Era un día un poco ventoso como este y empiezo a pintar. Sin darme cuenta, pasan 10 o 15 minutos y el vecino viene a increparme de que le estaba pintando el auto. Yo estaba pintando con un hermoso esmalte sintético negro y el vecino tenía un auto gris claro, que estaba subido en su vereda. Con su justa razón viene a increparme y yo hoy en día lo cuento como una anécdota, pero en realidad en su momento no fue una situación linda de vivir. Y esto hizo darme cuenta de que ya no se podía más, de que ya no se podía seguir de esta manera. Me siento de nuevo a hablar con mis viejos y llegamos a la conclusión de que estaba muy bueno el proceso, pero que teníamos que darle una vuelta de rosca, que ya no se podía seguir de esta manera. En plena pandemia, en pleno 2020, empezamos a buscar un galpón para mudarme, lo encontramos, me mudo, y ahí fue donde esta rueda que se había puesto a girar muy lentamente con 16 años, empezaba a tomar velocidad, porque ya tenía disponibilidad full time para dedicarme a eso, porque tenía un lugar propicio para atender a mis clientes, para fabricar, para pintar sin pintarle el auto a ningún vecino. Entonces ahí es donde todo empezó a tomar forma. Hoy en día con 20 años, ya hace 4 desde que ese pibe arrancó en el garage con mucho entusiasmo y pocos recursos. La metalúrgica es un lugar donde se fabrica desde una parrilla hasta una escalera, un portón, una reja, cualquier tipo de fabricación metálica. Pero yo siempre digo y recalco que estoy lejos de ser ese gran empresario que cuenta su historia como algo ya resuelto. Soy una pyme unipersonal muy chiquita. Pero todo este camino que recorrí, a veces un poquito a los tumbos y a la fuerza, por muchas veces no querer pedir ayuda a los demás, me hizo aprender o tomar conciencia de algunas cuestiones. Y muchas veces me pasa que la gente me dice, che, ¿y vos qué le recomendarías a un pibe que también quiere emprender de joven? Y yo a veces cambio esa pregunta y digo, ¿qué me diría a mi persona de hace 4 o 5 años atrás si pudiese volver el tiempo? Y si tuviese que hablarle o hablarme como emprendedor pibe con muchas ganas de hacer, le hablaría sobre 3 ejes que al menos a mí me resultaron interesantes. El primero es salir de la zona de confort. Suena algo trillado, algo que todo el mundo te va a decir, ya lo sabemos, pero es la realidad. Tenemos que salir de la inercia del no hacer nada, dar los primeros pasos, pero en lo chiquito, en lo que nos rodea, como en su momento fueron esas 3 parrillas para mí. Tenemos que salir en los primeros pasos, no enloquecernos con grandes proyectos a largo plazo, ni querer tirar los actuales por la borda. Pero se trata de empezar en lo que podamos, en lo chiquito. El segundo eje es algo que todavía a día de hoy me cuesta un montón incorporar, que es el saber a quién escuchar, pero más importante aún es saber a quién no escuchar, aunque suene mal. Porque yo creo que a todos en la vida se nos cruza gente con mala onda, con malas energías, que quizá tiene algunas frustraciones y que va a querer tirarnos esos miedos. Esa es la gente a la que no hay que escuchar. Pero a quienes sí tenemos que escuchar, y que en mi experiencia me ayudó muchísimo, es a la gente a la que admiramos, la gente a la que queremos llegar a ser en algún momento, porque somos en gran parte nuestro entorno. Por eso debemos generar el entorno en el que nosotros queremos ser y del que queremos formar parte. Lo cual no significa aprovecharse de la gente,
Pero esa gente es la que nos va a brindar buena energía, buena onda, contactos, las ganas a veces de seguir cuando no las encontremos. Y el tercer y último eje, y que creo que aúna todo lo que se puede hablar de principio a fin, de emprendimiento, es el perseverar. Algo en lo que los argentinos tenemos una gimnasia muy particular y somos muy buenos, porque tenemos que perseverar frente a una pandemia que nos pasó por encima de un momento para otro sin darnos cuenta, perseverar frente a construir una relación medianamente sana con el cliente, y que por lo menos en mi experiencia que el cliente siempre tenga la razón no es muy real. Tenemos que perseverar frente a cómo administrarnos con el dinero, con los ingresos y egresos, que es algo que ningún sistema educativo nos enseña, que es algo realmente útil. Y una de las cosas más importantes es que tenemos que perseverar frente a nosotros mismos, porque va a haber días en los que vamos a tener un montón de energías y que todo va a salir genial, pero vamos a tener días en los que las cosas quizá no salgan tan bien y quizá tengamos menos ganas. Entonces vamos a tener un montón de cuestiones frente a las que vamos a tener que perseverar y salir adelante. Lo importante, yo siempre digo, que es saber que el camino del emprendedor es así, es ir caminando, tropezarse, a veces caerse y golpearse un poquito más de lo que quisiéramos, pero siempre tenemos que levantarnos y seguir el objetivo que tengamos fijado, que eso es, en fin y al cabo, lo importante. En resumen a todo esto, y respondiendo a la pregunta de hace unos 10 minutos atrás, al final creo que sí, todos podemos emprender de alguna o de otra manera, en mayor o en menor medida. La mayoría de las veces lo que necesitamos no son grandes recursos, sino salir un poco del cubo en el que la sociedad quiere ponernos y en el que nosotros mismos nos dejamos estar, para poder emprendernos en diversos proyectos. Y yo siempre digo que emprender es algo que nos hace siempre un poquito más dueños de nuestra propia vida y de nuestro tiempo. Así que a mí lo que me gustaría dejarles a todos el día de hoy, como emprendedor chiquito que soy, es esto. ¿Por qué no todos, en la medida de lo posible, tratamos de hacernos un poquito más dueños de nuestra vida y de nuestro tiempo? Muchas gracias a todos.